ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que sintonizan amablemente esta plataforma para poder llegar la palabra hasta sus corazones en el nombre de Jesús. Agradezco al Señor por permitirme en esta ocasión tener el privilegio y a nuestro apóstol Sergio Enríquez por concedérnoslo definitivamente. Quiero contarles que orando al Señor y meditando también en cuanto a el acontecer que día a día es impresionante, se va dando alrededor del mundo. Definitivamente yo creo que para los que amamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que cada vez está más y más cerca a que esto acontezca. Y dice la Biblia allá en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quisiera que juntos notemos que aquella transformación plena, es decir, integralmente, espíritu, alma y cuerpo, será transformado de parte del Señor para los que con el favor del Espíritu Santo estemos siendo trabajados durante este tiempo, en esta dispensación del Espíritu Santo, y que Él está trabajando con toda su iglesia. Pero notemos acá algo, y ya le digo a qué me quisiera referir especialmente en esta ocasión, que se habla acá que va a sonar la final trompeta. Algunos hermanos piensan que esta final trompeta es la séptima trompeta tocada por ángeles, descrita en Apocalipsis. Sin embargo, acá no se está refiriendo a ninguna de las trompetas tocadas por ángeles, sino a la trompeta, a la final trompeta tocada por Dios. Cuando nosotros miramos la palabra, nos encontramos que el Padre ya tocó su trompeta, el Hijo tocó su trompeta, y el Espíritu Santo tocará también su trompeta cuando, por orden de nuestro Señor, ¿verdad? En su momento, el Padre, sabemos que nuestro Dios uno es, pero se manifiesta en tres personas. Cuando ya esté preparada la fiesta para que se case el Hijo con su amada iglesia novia, entonces el Espíritu Santo tocará la final trompeta. Rápidamente yo quisiera recordar algo de lo cual hemos sido enseñados. Allá en Éxodo 19, 10, 11 y 16 nos encontramos el momento cuando el Padre tocó la trompeta. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Verso 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Aquí está cuando el Padre tocó su trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Luego, cuando nos vamos a ver la escritura, recordará usted, quizás no vamos a leer de hecho mucho referente al tiempo del jubileo, que estaba escrito en el pueblo de Israel. Pero cuando llegaba el tiempo de jubileo, era un tiempo donde se perdonaban deudas, en donde esclavos eran dejados libres, y que entonces, considerando aquello que el Señor Jesucristo dijo que Él vino a cumplir la ley en sí mismo, nos encontramos prácticamente que el Hijo viene a sonar su trompeta marcando un jubileo, del cual nosotros a la fecha todavía somos
beneficiados. Decía la Escritura en Levítico 25, 8 y 9, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el 7º mes. El día 10 del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Como le recordaba, esto se sonaba cuando llegaba el tiempo del jubileo. Pero cuando miramos nosotros el libro de Lucas, capítulo 4 y versículo 18, nos encontramos que el Señor Jesucristo anuncia por qué fue ungido por el Espíritu de Dios y cuál vendría a ser su comisión. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, léase jubileo, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, el Padre ya sonó su trompeta, el Hijo ya sonó su trompeta, pero estamos esperando el sonar de la final trompeta que será hecho por el Espíritu Santo, según 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces acá nos encontramos que cuando el Señor vuelva, va a sonar el Espíritu Santo, trompeta de Dios, que, insisto en esto, no es trompeta sonada por ángeles. Por eso es que entendemos también que la iglesia del Señor Jesucristo, la que se va a casar, la iglesia novia, se irá antes que empiece el tiempo tribulacionario. Si nos vamos a ver el sonar de las trompetas de ángeles, será en un momento entre el sonar de la cuarta y quinta trompeta sonada por ángeles, pero la señal de cuando la iglesia será levantada vendrá a ser que aquellos que su oído fue afinado espiritualmente hablando para oír el shofar tocado por el Espíritu Santo, primero Dios, entonces seremos arrebatados de esta tierra. Ahora, lo que yo quisiera resaltar también dentro de todo esto, dice que cuando esto acontezca, leíamos en 1 Corintios 15:52, seremos transformados. ¿Por qué? Porque hay una transformación que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, en el alma. La transformación de redención en el Espíritu la hizo nuestro Señor Jesucristo el día que lo reconocimos como nuestro único y suficiente Salvador, y así lo confesamos. El trabajo en el alma lo está haciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? La transformación nuestra en el alma, enseñándole a vivir como debe vivir un hijo de Dios y siendo hechos conforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y la transformación de nuestro cuerpo, como lo dice 1 Corintios, vendrá a ser entonces cuando suene la final trompeta. Ahora, eso está a futuro. Y como les decía, en este pequeño esquemita, recordemos que hemos sido enseñados apostólicamente que los 7 sellos ya fueron destapados. Y por lo que vemos desde más o menos inicios del siglo XX, es decir, año 1900, se empezaron a dar los juicios descritos en los primeros, por lo menos a la fecha, diríamos 5 sellos. Y de las trompetas tocadas por ángeles, hemos visto que ya los juicios de la primera, segunda y tercera trompeta también ya están siendo manifiestos sobre la tierra. Que entre paréntesis hay que recordar que no es que los juicios de algún sello o alguna trompeta se manifestaron y en un momento dejaron de ser. No,
vemos tanto mover en los escenarios escatológicos y en el acontecer general del mundo y la humanidad, porque todos los juicios de los sellos que ya están manifiestos y de las primeras 3 trompetas que ya están también sonando, se están dando simultáneamente. Ahora, en este momento es en donde en el nombre de Jesús, cuando suene la 4ª trompeta, entre el sonar de la 4ª y la 5ª trompeta sonada por ángeles, es donde entendemos que la iglesia será arrebatada. En los aires, dice Primera de Corintios, seremos transformados. De ahí que en esta oportunidad, lo que con el favor del Señor quisiera platicarle un poco, es algo acerca de la transformación. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 50 al 53, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ojo con esto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, la transformación final. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En breve miraremos el texto en donde dice que ya estamos siendo transformados. Esto es muy importante, hermanos amados, porque la transformación que será en los aires vendrá a ser la transformación de nuestro cuerpo, el toque final de Dios obrando en nosotros. Pero en este momento el Espíritu Santo está trabajando con nuestra alma para que vayamos siendo hechos, según lo dice el libro de Romanos 8:28, si no mal recuerdo, conforme a la imagen del Hijo. Aquí yo quisiera hacer notar algo. Esa palabra transformados desde el griego es alazo y dice que a su vez se desprende de otra raíz llamada alos. Y lo que significa esto es hacer diferente. Significa cambiar. Entonces, es la obra que está haciendo el Espíritu Santo, haciéndonos diferentes a nosotros, trabajando en nuestras vidas que se haga un cambio y que obviamente se tiene que ir evidenciando. Sería bueno, de hecho, que podamos considerarlo para ver y meditar desde el día que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador a la fecha, cuánto podemos nosotros humildemente reconocer que vamos siendo cambiados por el Señor. Porque ahorita se tiene que dar la transformación en nuestra alma, repito esto, para que cuando suene la final trompeta estemos listos y el Padre haga la última transformación y esto en nuestro cuerpo. Por otro lado, alos dice que se puede entender al español como de otra manera o de otra parte. Qué impresionante. Porque primeramente, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es para que nos veamos de otra manera. ¿Con relación a qué? Primeramente con relación al hombre viejo. Cada uno de nosotros sabe, en una buena parte diría yo, cómo éramos sin Cristo. Pero ya somos de otra manera. Y si no le hemos dejado al Espíritu Santo que obre en nosotros, hermanos amados, suficientemente, debemos de buscar que el Señor haga esa transformación en nuestras vidas, pero con mucha diligencia, porque, insisto, con las señales que se están dando, Jesús viene pronto. Ahora, me pareció tan hermoso el que esta palabra transformados en su raíz más profunda, alos, se puede entender como de otra parte. Y esa es otra cosa que nosotros debemos como cristianos comprender. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros debemos de recordar que salimos de allá, de la casa del Padre, y es su plan, es su deseo que regresemos para allá.
Pero así como estamos, como dice la Escritura, sangre y carne no heredan y lo corruptible tampoco. Por eso necesitamos que vayamos siendo transformados. Recordemos que Dios obra de adentro para afuera. Ok, entonces, por otro lado, nos encontramos con el texto de 2 Corintios 3:18, en donde nos da la base para mostrar a la luz de la palabra que esa transformación la está haciendo el Espíritu Santo, ya en nosotros. Pero nosotros todos, dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Acá está, mire, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Pues, ¿quién está trabajando ahorita en nosotros la transformación? El Espíritu Santo. Jesús ya hizo la transformación el día que lo aceptamos como Redentor nuestro en nuestro espíritu humano, porque ese espíritu estaba muerto y fue vivificado. Luego le deja la estafeta al Espíritu Santo para que Él siga trabajando en nosotros, en nuestra alma y en los aires. Disculpe que le insista esto, pero creo que es importante recordarlo. Entonces seremos integralmente transformados para irnos allá a la fiesta de las bodas del Cordero y estar eternamente con Dios. Ok, ahora aquí tendría que considerarse también que dice que nosotros todos contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Porque mire, mi amado, para que nosotros podamos ser transformados, necesitamos tener un modelo. Necesitamos tener algo hacia lo cual podamos vernos. Por eso dice acá incluso que en la transformación nos vemos como en un espejo. Pero en el espejo, que es la palabra del Señor, vamos a poder ver la gloria del Señor. ¿Y qué es la gloria del Señor? Según Hebreos 1:3, es el Hijo. Es el Hijo de Dios. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Recuérdese que Dios nos creó para ser hechos. De hecho, creo que tengo acá el versículo, sí, en Romanos 8:28 y 29, se nos dice que fuimos llamados a ser hechos conforme a la imagen y semejanza del Hijo. Y el Hijo es la gloria de Dios. Aquí dice, mire, es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién es el modelo? ¿Quién es el prototipo? Cristo Jesús. ¿Quién está obrando en nosotros la transformación? El Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver si estamos avanzando? Viendo el resplandor de la gloria de Dios en su bendita y maravillosa palabra. Romanos 8:28 y 29 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, seguramente usted ama a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Lo dice el siguiente verso. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, mire, de ese llamado que un día nos hizo Dios por misericordia, sí, para darnos salvación, pero también con el propósito de que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es el resplandor de la gloria de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, entonces acá, si volvemos nosotros a ver 1 Corintios 3:18, nos encontramos que el Señor nos da una, llamémosle, ruta para llegar a la perfecta transformación. Y esto me gustaría que nos tomáramos los minutos necesarios para poder verlo y miraremos ya hasta dónde pues el Señor nos lo permite por causa del tiempo. Pero lo primero que dice es, pero nosotros todos. Número uno, hay que ver cómo se hace uno parte de aquellos a quienes dice la palabra nosotros todos. Nosotros todos, ¿quiénes? No es todos los seres humanos.
Ya va a ver por qué. Con el rostro descubierto. Entonces quiere decir que nuestro rostro a la fecha lo cubren algunas cosas que tienen que ser quitadas para poder avanzar en la transformación. Número 3, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Vendría a ser como un tercer paso. Y el siguiente dice, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Entonces, siendo trabajados por el Espíritu Santo. Si me permite, me gustaría hacer acá o presentar un esquema acerca de esta ruta de la transformación, recordando que el propósito de la transformación es llegar a ser hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la ruta? Primero, ya vimos que allá decía buscar la unidad, figuradamente cuando dice nosotros todos. Luego, tenemos que avanzar viendo, como dice la palabra, con el rostro, que si no tenemos algo que cubra nuestro rostro, por supuesto que es cada una de estas partes de la ruta de la transformación tiene su pie de imprenta para no hablar imaginaciones humanistas y además para que el Señor nos explique conforme a su palabra de qué se trata cada etapa o cada, digámosle, aspecto para llegar a la transformación plena. Lo siguiente sería contemplar el espejo, en el espejo de la palabra. Como le decía a usted, el resplandor de la gloria de Dios que es Cristo Jesús. Es decir, ahí vamos a encontrar cómo es Cristo, en el espejo de la palabra. Entonces ahí nos vamos a poder ver si nos estamos asemejando cada día más a Él o no tanto, o si vamos muy despacio. Y lo último vendría a ser, según el texto de 2 Corintios 3:18, esa labor del Espíritu Santo, donde nosotros necesitamos dejarnos transformar o dejarnos llevar por el Espíritu, es decir, el Señor Espíritu Santo. De tal manera que así vamos a llegar a ser hechos semejantes a Él. Y entonces, cuando lleguemos al Bemá, nos van a dar ese cambio en nuestro cuerpo. Porque este cuerpo, usted sabe, si incluso pudiéramos considerarlo hasta en lo natural, porque el ser humano cuando hace un viaje fuera de la atmósfera terrestre necesita ponerse un traje especial, porque si no su cuerpo se le destruiría. Y nosotros literalmente vamos a ser sacados de esta tierra. Esto no es algo utópico, no es algo incierto, no. Por la fe tenemos la certeza que nos vamos a ir con el Señor. Pero así como ahora tenemos un cuerpo en el cual nosotros alabamos, adoramos, servimos, buscamos al Señor, pues allá también lo vamos a tener, pero no este que es corruptible. Se nos va a dar un cuerpo, se nos va a transformar el cuerpo en uno incorruptible. Muy bien, permítame hacer énfasis en esto, mi amado, por favor, porque entonces tenemos que desprender en este tema a considerar esa ruta de la transformación. Número 1, pero nosotros todos. Para poder ser transformados, no podemos decir Dios y yo es suficiente. Dios sí. No necesita a ninguno de nosotros para ser Él suficiente, pero nosotros no. Sin embargo, aunque tenemos la bendición de tener una comunión íntima e individualizante de Dios para con nosotros, no podemos ser transformados a la plenitud que Dios quiere hacerlo si nosotros no estamos en unidad. Pero esto tenemos que hablarlo despacio. Ok. Lo otro sería con el rostro descubierto. Luego
contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Recuérdese usted que no es lo mismo ver que contemplar. Contemplar es mirar con más cuidado. Y tenemos que ver con más cuidado en la palabra, como le decía, si nos estamos pareciendo cada día más al Señor Jesucristo. Y vendría entonces que estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Muy bien. Esto definitivamente nos llevaría a que vayamos declinando nosotros. En la medida que recibimos más de Dios, como lo dijo Juan, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Entre más nos llenamos de Dios, bajo esta perspectiva y teniendo 2 Corintios 3:18 como cimiento sobre lo cual estamos edificando, entonces vamos nosotros muriendo a nosotros mismos para que entonces seamos llevados de esta tierra y ya en la transformación de los aires nos vayamos a esa fiesta de bodas. Ok, tenemos todavía algunos minutos. Miremos qué dice la Escritura para poder ser parte de ese nosotros todos. ¿Qué debemos procurar? El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:12, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Mire, mi amado, usted que quizás no se está congregando, usted necesita congregarse. Por favor, en el nombre de Jesús, si incluso, gracias a Dios, usted es bendecido a través de los medios virtuales, a través de este canal, pero usted no se congrega, para que usted pueda ser parte de ese, pero nosotros todos, usted necesita ser parte de una congregación. Recuerdo que hace años oí que alguien dijo por ahí que su iglesia era la radio. Eso no es bíblico. Eso no es así. Claro, estaría algún caso de alguien que vive en un lugar geográficamente hablando lejísimos y no tiene dónde congregarse, así física, literalmente. Pero eso sería bueno que se ponga bajo una autoridad ministerial y se le vaya encontrando una salida. Mire, ya que se lo mencioné, ¿acaso no hemos visto en lo natural o literal que hay personas que dejan a su familia, a su esposa, a sus hijos, si es un varón el que se va, buscando, entre comillas, una mejor calidad de vida? Y muchas veces lo que pasa es que se destruye la vida de la vida de su esposa y la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque ese no es el plan de Dios, mi amado. Ese no es el plan de Dios para una familia. Entonces en lo espiritual es semejante. Ahora, déjeme avanzar por favor en el nombre de Jesús y espero que si alguien está en esa situación, pues no se enoje, sino considere que si usted es hijo de Dios, nos necesita y nosotros le necesitamos. Pero nosotros todos, porque incluso mire lo que hizo el Señor Jesús. Él nos dio de su gloria para que seamos uno. Es decir, nos dio algo de Él para que alcancemos la unidad. Esto implica que no es cosa humana ni cosa fácil. Dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. ¿Se da cuenta? Nos necesitamos. ¿Por qué? Porque como bien dice mi apóstol, incluso a veces la unidad hasta se vuelve hasta cierto punto incómoda. Porque cada uno de nosotros tenemos desde las cosas más simples y triviales de a qué hora nos levantamos, cómo nos comportamos en una mesa, etcétera, hasta las cosas más delicadas, que vendrían a ser las conductas o acciones espirituales. Entonces dice, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Es que esa es otra cosa, cuando estamos los cristianos unidos por el Santo Espíritu de Dios, damos el mensaje de salvación. Y que los amaste, dice, tal como me has amado a mí. Ahora, miremos Hechos 10:36. El mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo
que Él es Señor de todos. Pero entonces aquí es necesario detenernos en otra cosa. Y es que, aunque Dios, al que nosotros, hermano, alabamos, adoramos y entró en nuestros corazones, es el único Dios verdadero y Él es el único Señor en los universos, aquí no se nos deja ver con quién es o a qué grupo se refiere, pero nosotros todos. Porque nosotros no podemos ser parte de todos aquellos que están sin Cristo. No, dice la Biblia, que se hagan ellos a nosotros, pero nosotros no a ellos. Entonces, acá cuando dice el Señor de todos, está hablando de aquellos que reconocemos a Jesús como Señor de nuestras vidas. De tal manera que nosotros no podemos decir que vamos a ser parte de todos si hay personas que no han creído y además confesado al Señor Jesucristo como su Salvador. Ya se da cuenta. Entonces, ser parte de ese todos de 2 Corintios 3:18 conlleva acciones de un creyente en el verdadero Dios y que este creyente haya nacido de nuevo definitivamente. En este orden de ideas, por ejemplo, dice la Escritura en Hebreos 12:14, buscad la paz con todos. Y si bien es cierto, no tenemos que estar buscando pelear con nadie, ni con cristianos, ni con no cristianos, especialmente tenemos que estar en paz nosotros los hijos de Dios. Impresionante. Se da cuenta cómo en esta transformación que está trabajando el Espíritu Santo, pero nosotros todos de 2 Corintios 3:18, aquí se vuelve a poner. Requisito indispensable para poder ver al Señor en su venida secreta. Buscar la paz con todos. Entonces, si usted no está a cuentas con los hermanos de la iglesia o quizás con algún pastor donde usted estuvo, aunado a esto sería bueno el verso de Romanos cuando dice, en cuanto a vosotros dependa, estar en paz con todos. Usted trate de estar a cuentas. ¿Se recuerda aquel relato bíblico cuando el Señor dice que si lleváramos nuestra ofrenda al altar y en ese momento nos recordamos que alguien tiene cosa en contra nuestra, vayamos a buscarle y a ponernos a cuentas? Qué impresionante. No dice que si nosotros tenemos algo en contra de alguien, no, que si alguien fue incomodado, quizás por un error nuestro, o incluso quizás por un malentendido. Pero mire cuán importante es procurar la unidad y estar en paz. Es decir, queremos ser parte de nosotros todos, procuremos estar en paz, nosotros los hijos de Dios, con hijos de Dios. En Romanos 1:7, quiero mejor hacer hincapié en esto, porque, insisto, esto no es un llamado para pelear contra las personas, contra los seres humanos que son inconversos. No, ese es el engaño de la religión, tanto de aquella que llamó a las llamadas cruzadas hace siglos y de lo que usted ve en otras religiones, como por ejemplo el Islam. Ellos tienen en su Corán establecido que si hay alguien que se opone a, digámosle, predicación de su religión y no se convierte a ellos, ahí dice que lo tienen que decapitar. Pero nosotros no predicamos eso de ninguna manera. Sin embargo, hay que tener claro que dice la Biblia que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces ahí es en donde debemos de comprender ese pero nosotros todos. Ok, todos los que somos nacidos de nuevo. Romanos 1:7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Ajá, ¿cómo hago para ser parte de nosotros todos? Debo procurar vivir en santidad. ¿Se da cuenta? Entonces acá la transformación se va dando internamente en nosotros. Ese espíritu humano vivificado
por el Señor Jesucristo, recibió, permítame decirlo así, un impacto de la santidad de Dios. Eso es lo que no comprenden muchos, ¿verdad? Que equivocadamente piensan que para que alguien sea santo tiene que hacer una X cantidad de milagros. Eso no es cierto, eso no enseña la Biblia. Al final, pues los milagros genuinos es Dios quien los hace. ¿Que al Señor le place usar alguno de sus hijos? Claro que sí. Pero no le podemos atribuir la gloria al hombre. No podemos nosotros decir que se tiene que cuantificar el hacer un milagro o un número de milagros para decir que entonces es santo. No, 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 no. Efesios 4:11 en adelante nos deja ver que hay como nosotros, que fuimos llamados siendo santos hasta que lleguemos a ser perfectos. Léalo usted ahí en casita del versículo 11 en adelante, ahí va a ver usted, que dice que Dios dejó a los 5 ministerios para el perfeccionamiento de los santos. ¿Se da cuenta? Santos, pero aún imperfectos. Que estamos en este proceso. Sin embargo, acá a lo que me quiero referir es que a todos, aquí aparecieron los todos, mire, ¿quiénes? ¿Cómo vamos a hacer para alcanzar esa transformación? Viviendo en santidad. Y así, todos los que procuremos vivir en una vida santa, vamos a ir avanzando en la transformación hasta que llegue el momento del sonar de la final trompeta y el Padre culmine esta transformación. En el Salmo 104:27, todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Yo quisiera hacer énfasis en 2 cosas. Número 1, los que esperan en el Señor. Esto se concatena, creo, con Isaías. Lindo versículo, ¿recuerda? Cuando dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Ese mismo verso, pero en otras versiones anotan los que esperan al Señor. Las 2 traducciones desde el hebreo entendemos que son valederas. Porque por un lado, los que esperan en el Señor tendrán fuerzas nuevas, que están esperando que Dios obre y que dé una unción para recibir fuerza nueva. Pero por otro lado también a los que esperamos al Señor. Yo estoy esperando que mi Señor vuelva. Y seguramente muchos de los que están oyendo esta enseñanza también. Pero me atrevería a decir que alguno no está esperando. Incluso, aunque diga que sí, si no está procurando la unidad en el Espíritu de Dios, siendo parte de una congregación y las otras cosas que miramos acá, con versículos bíblicos, mi amado, no va a poder entonces ser transformado en ese mejor turno de resurrección que será allá en las nubes en el arrebatamiento. Ok, pero la otra cosa que dice acá el Salmo es para que les dé su comida a su tiempo. Entonces quiere decir que para que uno pueda ser parte de esos todos, tiene que estar comiendo comida zoe. Tiene que estar comiendo una comida que es espiritual. Hay que estar buscando la palabra. Ok, avancemos porque el tiempo ya casi se nos va a ir agotando, me parece. El Salmo 103:21 dice: bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. ¿Cómo hago para ser parte de ese llamado todos? Tengo que ser parte de la milicia sagrada. No hay para dónde. De hecho, el libro del Cantar de los Cantares, cuando describe el último estadio de la iglesia que va a ser arrebatada, se describe la misma como un ejército en orden de batalla, un ejército con banderas tremolantes. Entonces, el cristiano, recuérdese usted que hay otro contexto para ver la evolución del mismo. Si no mal recuerdo, me parece que es de sembrador
a atleta y de atleta a soldado. Usted está enlistado en las filas del ejército de Jehová de los ejércitos. Sería bueno, porque entonces como soldado seguramente se nos enseña muchas cosas, sujeción, obediencia, pero también parte de ser servidores del Señor de los ejércitos. Entonces se da cuenta, como acá dice, vosotros todos sus ejércitos. ¿Cómo hago para ser parte de los todos? Enlistarme, sí o sí. Porque hermano, mire, servir al Señor es maravilloso. Y dentro de muchas recompensas que da, precisamente es que nos vamos puliendo unos con otros en medio del servicio. A más de esto dice el verso, que le servís haciendo su voluntad. Ya ve, se relaciona entonces la milicia con el servicio. Y lo tercero vendría a ser haciendo su voluntad. Hay un texto que a mí me gusta tanto. Bueno, todos me gustan, ¿verdad? Pero hay algunos que a veces como que nos saltan más a la vista. Y es que hace años leía allá en Romanos 12:2, me parece, en la versión Dios habla hoy, que dice este texto, cambiad vuestra forma de pensar para que cambie vuestra forma de vivir y entonces conoceréis la voluntad de Dios. Otro texto interesante de una vida cristiana que va evolucionando, que cambie la forma de pensar. Si cambiamos la forma como pensamos, vamos a cambiar la forma como nos conducimos. Si eso cambia, vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios. Entonces, acá dice que los todos le sirven ¿cómo? Haciendo su capricho, haciendo como mejor piensan, no, haciendo la voluntad del Señor. Esto es lindo, porque incluso pasan cosas sobrenaturales, hermano. Es maravilloso. Probablemente muchos de los que estamos ahora compartiendo en este tiempo de enseñanza, hemos tenido la bendición que a veces, déjeme contarle un breve testimonio. A veces nuestro apóstol convoca algo o el Señor le pone a hacer algo. Y como estamos en un ejército en donde Él es el general, ¿verdad? Y ahí estamos los soldados rasos oyendo instrucciones, a veces es tan delicioso que Él recibe la revelación o las órdenes de Dios. Y cuando Él ya va a trasladar algo que el Señor le puso por hacer, ya el Espíritu nos ha dado a nosotros el testimonio de lo que hay que hacer. Claro, pues tenemos que esperar, según lo que sea, ¿verdad? La orden apostólica. Pero lo que yo le quiero contar es que son vivencias maravillosas, porque entonces uno en su espíritu ya había recibido algo que nuestro apóstol general recibió de parte de Dios. Ok, tengo unos minutitos todavía. Quisiera avanzar por lo menos a dejar en esta ocasión un poquito más en su corazón de qué debemos hacer o procurar para ser parte de esos todos. Salmo 76:11. Haced votos al Señor vuestro Dios y cumplidlos. Todos los que están alrededor de Él traigan presentes al que debe ser temido. Entonces aquí hay otras cosas muy importantes. Número 1, Dios nos llama a que nos comprometamos con Él. Que adquiramos compromisos con Dios. Hay personas en el Evangelio que no se comprometen en la iglesia donde son pastoreados, por ejemplo, porque dicen, no le quiero fallar a Dios. Pero aquí dice que tenemos que hacer votos, tenemos que hacer compromisos para ser parte de los todos. Y por otro lado, no solamente haciendo acto de presencia, dando también al que debe ser temido. Maravilloso evangelio. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Cuántos hermanos en las congregaciones todavía no se les ha hecho rema? Y no es malo recibir,
Es una bendición, pero es mejor dar. Entonces, para que uno pueda avanzar en este crecimiento espiritual, diría yo que tendría que considerar dos cosas que son básicas en el Evangelio. Uno, Números 18, 8, 12 y 21. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también la guarda de mis ofrendas. O sea que habían ofrendas que llevaban a Dios. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. De aceite y de mosto y de trigo, todo lo más escogido. Las primicias de ello que presentarán a Jehová, a ti las he dado. Entonces, Dios pone a sus ministros para administrar ofrendas que el pueblo lleva a la casa del Señor. Aunque tal vez usted haya oído una mala enseñanza que ya no está vigente el diezmar, el ofrendar, amado, claro que está vigente. Porque a Dios siempre hay que honrarlo, incluyendo el hacerlo con nuestros bienes. Pastor, pero el diezmo, aquí está. Y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Mire, tal vez no todos los que me estén escuchando fueron sacados del mundo, pero yo sí fui sacado del mundo, y ya incluso con esposa e hijos. Y yo recuerdo que cuando estaba en el mundo, hasta en el mundo sentía feo que si íbamos a hacer, si usted quiere, una cooperacha, decimos aquí en Guatemala, una colecta en una fiesta, o para que tocara el grupo musical otra hora en una celebración, por lo menos a mí no me gustaba que todos dieran y yo no. Hay algunos que son, como dice mi apóstol, más agarrados que un trapecista, ¿verdad? Bueno, pero si hasta en el mundo, hermano, uno sentía feo a veces no participar dando, ¿cuánto más ahora en el Evangelio? Entonces, pero aquí, según la palabra del Señor, y no quisiera detenerme tanto en este asunto, pero sí resaltar algunos puntos, hermano, uno se hace parte del ministerio, de la casa espiritual, donde uno es un congregante, dando también, porque es un gozo. No por echarlo en cara, no por querer estar pidiendo cuentas, no, porque estamos en la misma visión que el Señor le da al ministro que está al frente de esa iglesia, de esa casa del Señor. Así vamos siendo parte del todos, de nosotros todos. Ok, me parece que ya el tiempo me quedan, no sé si unos 2-3 minutitos, pero déjeme ver. Y si quieren cerramos con este versículo precioso. Hay algunos otros, pero Padre Santo, el tiempo se hace corto, y este sería en la ruta de la transformación, sería, diría yo, según el texto de 2 de Corintios, lo primero, ¿verdad? Dice el Salmo 94:15, porque el juicio volverá a ser justo, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Cómo hago para estar en unidad, en esa verdadera unidad que Jesús quiere que estemos sus hijos, teniendo un corazón recto? Si no, no se va a poder. Pero si todos los hijos del Señor procuráramos limpiar nuestras vestiduras, lavarnos, circuncidarnos el prepucio del corazón, hermano, es algo hermoso. Estar con gente íntegra, estar con gente recta. Hermano, si ese es el deseo de Dios, que tengamos nosotros sus hijos como testimonio. Así que en esta ocasión yo necesito pues ya cerrar, el tiempo se me agotó. Habían más cosas por aquí, pero bueno, miraremos más adelante si Dios nos da el privilegio y nuestro apóstol, ¿verdad? A través de este medio, solo recordándole, por tanto, mi amado, que hay una ruta que nosotros debemos procurar alcanzar. Hoy hablamos un poco referente a cómo ser parte de esos nosotros todos. Habría que ver posteriormente qué cubre a veces el rostro.
de nosotros los creyentes todavía, ver de qué se trata ese espejo y cómo hacemos para ver ese resplandor de la gloria, y luego ver cómo se hace para ser trabajados también, obviamente, todo esto por el Espíritu Santo y ser llevados de gloria en gloria. Pero el tiempo se agotó, así que vamos a hacer una oración, si usted me lo permite. Yo quiero bendecir su vida. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido con mis hermanos a través de este medio de comunicación. Te ruego, Señor, que nos ayudes a todos para que podamos ser transformados, Señor, y lleguemos a esa medida antes que empiece el tiempo pretribulacionario, de tal manera que seamos presentados en el tribunal del Hijo, y ahí nos concedas tú entonces tu visto bueno, Señor, para darnos también la plena transformación. En el nombre de Jesús les bendigo. Gracias por su tiempo. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas